Hola, otra vez. Bueno, ahora sí vamos a empezar, chicos, ¿ya? Son 20, ¿cuántos son en total? Hay 24 personas conectadas. Bueno, 23 porque yo estoy de dos dispositivos. 21. Tendríamos que estar conectados 32 personas. Bueno, igual ya vamos avanzando, ¿sí? Hoy vamos a ir, como saben ustedes, el contenido es muy poquito. Dentro del sílabo son temas muy mínimos, pero hoy les socializo lo que quedamos pendiente la semana pasada, porque se fue todas las horas en la socialización de los análisis. que hablamos. Ya, listo. Entonces hoy avanzamos con ese temita, porque prácticamente ya nos quedarían como dos temas para que es la segunda unidad. Eso ya los abarcaríamos, ojalá, Dios mediante presencial, la próxima semana, ¿no? Y les estaré enviando una asignación grupal, que esto también ya luego les va a servir en cuanto a lo del proyecto, que también estoy gestionando para ver en sí qué es lo que nos va a tocar hacer nosotros. Si restaurar, si plantar, hacer más grande el huerto, que mismo, ¿no? Porque tengo que coordinarme con la licenciada, con la ingeniera, perdón, con la ingeniera Tania, que ella también da esta asignatura. Entonces, igual como para ir adelantando, yo ya voy a asignar unos grupos de manera por orden de lista, ¿no? Y les voy a enviar lo que es una investigación en cuanto a lo de los huertos, como para ir adelantando algo, para tener una base de aquello, ¿no? En este sentido, pues, y ya les estaré subiendo la asignación a la plataforma. No se preocupen que no lo voy a dejar para mañana, para pasado, les voy a dejar habilitado hasta el día jueves o miércoles, porque decirles que los voy a ver el día miércoles es imposible porque voy a estar en práctica con los de quinto y el lunes con los de séptimo. Entonces ya mejor les dejo como para el jueves, que ya estoy un poquito menos estresante de andar viaje y viaje y viaje. ¿Ya? Kerly está viajando. Ya, en cuanto a la asistencia, como el día de ayer les marqué a todos, ya hoy no voy a estar tomando lista, ¿no? Porque igual todos tienen del día perdón, del día de delante en la mañana, sí, ayer. Delante en la mañana ya todos tienen la asistencia, ¿listo? Ahora vamos a... Perfecto. Sí se ve, ¿verdad? Bueno, vamos a ganarle a la lluvia porque Sí. está brisando y me da miedo que comience a llover y no se escuche nada, se escuche la lluvia. Ya listo, lo que vamos a ver hoy el tema, pues la interacción entre ser humano, ambiente y salud. Créame que me gusta esta asignatura con ustedes porque es súper sencilla, no hay que hacer tanto. Creo que es como un descanso para todos que llegue el día viernes y ver ecología y salud. Listo, entonces vamos a ver interacción entre ser humano, ambiente y salud. Por lo general, sí, hablando de la parte de la población y de la ecología, siempre vamos a estar casi hablando del mismo tema, ¿no? Dentro de los resultados de aprendizaje, vamos a analizar la interacción entre el ser humano y su entorno, reconociendo cómo los comportamientos individuales y colectivos inciden en la salud y en la conservación ambiental. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues vamos a ver inicialmente cuál es en sí la interacción, ¿no? Pues al hablar nosotros de interacción, sabemos que siempre la relación, en este caso entre el ser humano, el ambiente y salud, pues va a ser lineal. ¿Qué me quiere decir esto? Pues que va, a tener que ver mucho en cuenta en cómo el ser humano actúa a nivel del ecosistema, a nivel de su entorno, pues y por ende, pues el ambiente va a tener este tipo de determinante en la salud de lo que es la persona, ¿no? La familia, la comunidad y todo, ¿no? En este caso, pues me dice que sobre todo que se estima siempre de que entre más puro tengamos nuestro ambiente, el agua potable, estemos lejos de la contaminación, pues por ende nuestra calidad de vida va a ser mucho más óptima, ¿no? En las clases anteriores, pues ya estuvimos viendo cómo estos determinantes van a interactuar, ¿no? En este sentido,
me dice que si de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de la Salud, que siempre, por lo general, una de cada cuatro enfermedades está vinculada directamente con factores ambientales degradados, ¿no? Por ende, pues si no tenemos un adecuado saneamiento o potabilización, pues vamos a tener más casos de parasitosis. Desde ahí ya estamos viendo cómo este ambiente se relaciona con la calidad humana, ¿no? Siempre estamos hablando como de la parte negativa del ecosistema, pero es porque en sí todo lo que pasa a nuestro alrededor de manera negativa, pues por ende va a causar enfermedades, ¿no? En este sentido, por eso es muy importante conocer sobre todo o estudiar y analizar cómo esta interacción entre ser humano, ambiente y salud se maneja, ¿no? Esto es un proceso que va de la mano, es algo lineal. Un desequilibrio entre estos tres aspectos, pues por ende va a complicar la salud, ¿no? En este sentido, pues no siempre hay que culpabilizar al medio ambiente, porque recordemos que el ambiente no se degrada por sí solo, ¿no? Sobre todo a partir de sus factores físicos, sus factores biológicos y sus factores sociales, estos cambios que se dan de una manera brusca, por lo general siempre por influencia del hombre, es lo que trae consigo, pues, cambios o alteraciones a nivel de lo que es el medio ambiente, ¿no? Dentro de este entorno que vamos a encontrar inicialmente, pues los factores físicos como el clima, el agua o el suelo, los factores biológicos, los microorganismos, la flora y la fauna, pues sabemos que un microorganismo puede generar una patología. El caso más claro ahorita es ese hantavirus, ¿no? Es un microorganismo que no podemos observar, que está ahí y que desde una alteración, desde una zoonosis que se produció, pues ya va mutando, se vuelven en cepas que son transmisibles de persona a persona. Ahí está, ahí tenemos un clarito ahorita en la actualidad de cómo este ambiente, todos estos factores, tanto del ecosistema y de la fauna, en este caso que viene desde el virus de estos roedores, pues impacta en la salud, ¿no? Anteriormente hablábamos del COVID, hoy vamos a hablar del hantavirus, porque es un claro ejemplo que se ajusta mucho a lo que estamos hoy estudiando, ¿no? Dentro de los factores sociales, pues interviene la cultura, la economía, la educación, condiciones de vivienda. Hemos venido diciendo de que por lo general las personas más pobres son las primeras o son propensas a desarrollar patologías. Pero ajustándonos a la actualidad con esto del hantavirus, podemos observar que no solo las pobres, porque las personas que estaban en un crucero, pues por ende no es que tienen una calidad de vida mínima, ¿no? O inferior a los recursos básicos que pueden acceder mes a mes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todas las patologías, independientemente de cómo se han desarrollado, pero que tienen que ver con el ambiente, con la fauna, con la flora, con los microorganismos, pues no están exentos al tipo de población ni economía, ¿no? Con un solo error en la parte del manejo ecológico del ser humano, pues pueden ser la clase alta, clase media, incluso la clase más baja, pueden estar propensos a adquirir ciertas enfermedades, ¿no? Claro está que ya depende de la letalidad y del sistema inmunitario de cada persona en cómo nos está luego progresando la patología, ¿no? En este sentido, pues dentro de estos factores, tanto físicos, biológicos y sociales, pues vamos a tener un impacto directamente en la salud, ¿no? Eso yo creo que ya está más que entendido entre todas estas sesiones que hemos tenido. Por lo tanto, debe de haber un equilibrio, ¿no? Entre lo que es nuestro entorno y nuestra salud para que esta persona, este individuo, pues esté con condiciones de vida óptimas, ¿no? Muy aparte del desarrollo de ciertas patologías crónico-degenerativas que ya son por hábitos, ¿no? En este caso, pues se refiere más a aquellas patologías que podemos adquirir no por la parte social o cultural, sino por la parte ecológica, la parte del saneamiento, la parte del entorno en donde se está desarrollando lo que es la persona, ¿no? Entonces, es ahí que cuando existe un desequilibrio entre estos dos factores, uno de manera conjunta y la salud de manera íntegra, pues por ende van a aparecer el riesgo al desarrollo de enfermedades, ¿no? Y ahí
cuando puede que una persona esté ya con algún tipo de carga viral o bacteriana y no lo sabe, pues comienza a andar por el resto del entorno, o comienza a viajar, es donde otras personas ya se comienzan a contagiar, ¿no? Estas enfermedades se comienzan a propagar porque por lo general las enfermedades que se adquieren dentro del ámbito ecológico o comunitario siempre tienden a ser infecciosas, siempre tienden a transmitirse de persona a persona. Y por lo general siempre viene desde el consumo o el estar en contacto con fluidos, tanto de animales o como la parte de la flora, ¿no? Que tiene que ver mucho con la vegetación. Y los microorganismos, que en todos lados hay microorganismos que vienen a mutar. Ellos son mucho más avanzados que nosotros, los microorganismos mutan, tienen una carga viral o bacteriológica baja, pero se acostumbran, se adhieren a nuestro entorno, cuando menos ya nosotros desarrollamos una nueva enfermedad, ¿no? Y a partir de eso, si como nosotros estamos acostumbrados a andar por todas partes, no tenemos a veces la adecuada higiene, no nos lavamos ni siquiera las manos, andamos sin mascarillas, entonces, ¿por qué tampoco el resto de personas sabe qué portador de virus o bacterias sea la persona que está a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, ahí es donde se comienza a propagar, comienza con brotes epidemiológicos que en su mayoría tienden a frenarse con lo que es el cerco epidemiológico, pero ¿qué pasa cuando este cerco ya se vuelve internacional, ¿no? Es un poco más limitante en detener o frenar lo que es la propagación de la enfermedad, porque no solo se enfrasca en un sitio, sino que ya se vuelve un factor endémico. Dentro de lo que corresponde a la Organización Mundial de la Salud, pues ya sabemos que como en lo que correspondió a la sesión anterior, pues sabemos que los determinantes ambientales pues son los principales responsables de ciertas enfermedades, ¿no? Muy aparte del desarrollo de patologías a nivel fisiológico, por lo cultural, pues los factores ambientales influyen mucho, ¿no? En este caso, pues, ¿qué factores serían óptimos para que nosotros podamos mantener un adecuado nivel de salud? Pues el acceso al agua potable, que sería lo más probable, lo más óptimo que esté potabilizada, ¿no? Pero sabemos que como el caso que expusieron, pues hay ciertas zonas en que no lo está. Tener un aire limpio. En la actualidad es muy limitante porque también en la parte industrial, en la parte en cómo el ser humano ha sido desarrollando, en cómo va avanzando la industria alimentaria, van surgiendo más fábricas, por ende, pues va a salir mayor cantidad de desechos a nivel de lo que son el aire, a nivel de desechos tóxicos, ¿no? Que se van propagando. Y si nos damos cuenta, pues todo lo que es la parte de la capa de ozono, todo lo que vemos a nuestro alrededor, encima, es tan grande que esos residuos tóxicos no solo van a quedar dentro de lo que corresponde a nivel local, sino que con el aire mismo van contaminando el resto hasta que comienzan a desintegrarse. En ocasiones, pues a veces son tan letales que no se desintegran tan rápido, pues y por ende no solo va a contaminar a una población, sino que va a contaminar a las poblaciones incluso hasta más lejanas, ¿no? Claro está que con un menos potencialidad de intoxicaciones, pero claro está que igual existe este tipo de contaminación. En lo que es la vivienda adecuada, pues nosotros ya sabemos de que a veces no es por lujo, y que también tener un tipo de vivienda adecuada no significa de que yo voy a tener lo más caro dentro de mi hogar, sino que mantener limpio. A veces, signo de pobreza no significa mantener un ambiente del hogar sucio, sino que tener un ambiente limpio y ordenado, libre de cualquier tipo de riesgo del que yo pueda desarrollar algún tipo de infección, ¿no? Infección a nivel de cualquier tipo, sobre todo hablando en lo que es ambiente, a pesar de virus y bacterias, ¿no? Lo que es la vivienda adecuada. Se puede vivir en una casa de caña, pero teniendo todo lo que corresponde al orden, a la limpieza, al buen manejo de los desechos, al buen manejo de lo que es el alcantarillado, del agua potable, pues por ende se puede tener una adecuada calidad de vida, ¿no? En lo que corresponde pues a los espacios verdes, yo creo que en las zonas que no son tan desarrolladas,
aún se ve árboles en las calles, aún se ve en las ciudadelas que hay lomas y todo. Por ejemplo, yo aquí en Pijapamenaví vivo en una loma y aquí literalmente de aquí a esta loma son puros árboles para atrás, ¿no? Pero yo ya viendo a la parte céntrica en el centro, pues lastimosamente el único creo que son como unos 10 arbolitos que hay y en el parque. Y esos árboles están más secos porque a veces ni siquiera los riegan, ¿no? Y se ponen verdecitos es cuando llueve. Entonces, estos espacios verdes, muy aparte de tener que la vegetación alrededor de mi casa o en la parte urbana, más bien estos espacios verdes sirven para purificar el aire. Recordemos que entre mayor cantidad de árboles tengamos, pues ellos van a mantener la permeabilidad libre de algún tipo de tóxico, porque son los encargados de purificar el aire, son los encargados de hacer esa limpieza, ¿no? Los árboles no están de a por gusto, de adorno, porque salió una matita y ya está, ¿no? Entonces, tener estos espacios verdes contribuye mucho también para evitar la propagación más rápida de virus y bacterias. Sobre todo porque los árboles, pues también al momento de purificar, generan mucho más oxígeno, lo que significa que nosotros podemos estar más permeabilizados, ¿no? Claro está que a veces estos espacios verdes, pues el ser humano mismo se encarga de talarlos para de ahí sacar madera, para comercializar, ¿no? Pero estamos de acuerdo en que también las personas buscan la forma en cómo tener una cierta economía, pero así como se tala, pues sería que por cada árbol que usted tala, mínimo debe de sembrar cinco, ¿no? Y a veces los árboles no son de crecimiento rápido, sino que hay unos de crecimiento tan lento que de aquí a que usted han pasado unos 10 años, recién el árbol va a su puerto, ¿no? Esto también ya depende mucho, porque los espacios verdes tienen que de ley estar constituidos por árboles grandes y frondosos, no por ciertas matitas de árboles pequeños, ¿no? Matitas que son de ciclo corto, que duran mucho, unos 6 meses, un año, y luego solita por su proceso de evolución, pues tienden a desvanecerse, ¿no? O ya se tienden a morir. Entonces, tener estos espacios verdes es muy importante para nuestra salud, tanto ambiental como también fomentar la recreatividad del ser humano, ¿no? Si vemos espacios verdes, por lo general, no solo son árboles plantados, sino que va a haber zonas de juegos, va a haber espacios para el camping, para que usted llegue a hacer picnic, para que se siente, llegue a escuchar un momento de música para relajarse, ¿no? Entonces, aquí trabaja de manera conjunta también, sobre todo la parte del antiestrés. No sé si ustedes han escuchado que en ciertas partes de Europa existen estos tipos de áreas verdes donde usted va a poder observar a personas abrazando un árbol. Y esto se ha comprobado científicamente que se lo realiza de una manera para nutrirse de la naturaleza, porque recordemos que los árboles son seres vivos. Por ende, pues ellos también tienen ciertas vibraciones positivas que pueden ser transmitidas a los seres humanos, ¿no? Así como hay personas que se apoyan mucho en lo que es los animales como parte de terapia emocional, hay personas que también abrazan los árboles o no los abrazan, se colocan en el césped, a veces usted los puede ver y se está descansando, pero en realidad se está recargando de energía. Entonces, muy aparte de que el aire esté libre de impurezas, pues estas áreas verdes también nos ayudan a mantenernos bien consigo mismos, a liberar estrés, nos invitan a que también hagamos actividad física, porque qué bonito hacer una actividad física, un trote dentro de un área verde, ¿no? Es mucho más segura que realizar algún tipo de actividad en una carretera donde estoy mucho más propensa a recibir algún tipo de accidente de una u otra forma, ¿no? Entonces, estos espacios verdes en sí tienen múltiples factores positivos a nuestro organismo. En los factores ambientales negativos, ¿qué vamos a encontrar aquí, no? Sobre todo, me indica que siempre, por lo general, estos factores negativos son producidos lastimosamente por el mismo ser humano. Por ejemplo, tenemos aquí la contaminación del aire, por ende, pueden venir de fábricas,
pueden venir del transporte público. A veces vamos viajando y vemos que salen camiones, que pasan los buses con un humo negro, negro total, ¿no? Con ese dióxido de carbono que está ahí totalmente emanado de miles de gases que está contaminando. ¿Y esto qué produce? Usted, si está con las defensas bajas, al siguiente día, ¿qué está? Con gripe, con dolor de garganta, incluso a veces si estamos en un lugar donde hay mucho polvo, al siguiente día ya anda, que me pica la garganta, que estornudo, ¿no? Entonces esto contribuye a enfermedades respiratorias, ¿no? Así como la industria ha ido avanzando y los avances tecnológicos y de alimentos han avanzado, lastimosamente también los impactos ambientales negativos, porque se direcciona mucho más a generar que a evitar la propagación o generación de gases, ¿no? Lo mismo pasa con el agua contaminada. Si podemos ver en la gráfica, la referencia directa que nos da siempre es que todo el alcantarillado, ¿a dónde van los alcantarillados? ¿Dónde van todas esas aguas residuales? Díganme ustedes, a ver, ¿dónde Al van? mar. Al mar. Qué rico bañarse en el mar, ¿verdad? Hasta el agua se la va a tomar. Y antes de llegar al mar, también pasa por una parte del río. Vámonos a bañar al río, que allá está más limpio. Clarito el río, ¿no? Pero ¿dónde ha ido todas esas aguas residuales? Al río y al mar, ¿no? Entonces, tampoco es que se ha buscado como a nivel de la humanidad ciertas alternativas donde ya eliminar estos desechos y que no exista una contaminación marítima. Bueno, porque en sí, como el mar sabemos, es muy infinito, no se sabe ni dónde inicia, dónde acaba, pero ¿qué pasará de aquí a unos, supongamos, 20 años, 50 años, donde quizás haya mayor sobrepoblación? Las aguas, los ríos, todos van a estar contaminados. Y por lo general, esas aguas que nosotros consumimos, que nos dan por agua potable, lo que realizan es un tratamiento que llegan a las represas y esas aguas llegan directamente desde los ríos, ¿no? Esos ríos en donde han ido anteriormente esas aguas residuales que pasan por un tratamiento, a veces le colocan químicos como para eliminar esa contaminación, pero recordemos que hay ciertas bacterias y parásitos que son multiresistentes y si nosotros cuando llega esa agua a nuestro hogar no la tratamos, no la hervimos bien, incluso a veces se tiene mucho la costumbre de que con el agua mismo de la llave lavamos la manzana. Estamos lavando la manzana para comernos limpia, pero esa agua de la llave, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino? De ese río que pasó allá a la represa y usted está limpiando la manzana con un agua contaminada y llena de parásitos, ¿no? Lo ideal sería que hierva esta agua que usted va a utilizar para el consumo de alimentos, para preparar, para lavarla, porque ya estando a ciertos grados de ebullición, por ende los virus, las bacterias, los parásitos tienden a morir, ¿no? Entonces ya es menos la probabilidad de que usted se enferme, ¿no? Lo ideal sería de que coger de esta agua, incluso hasta las aguas que uno viene embotellada, dicen, pasan por un proceso, pero ¿quién nos garantiza que todas esas tuberías por donde pasó están limpias, ¿no? Por lo general deberían de haber hasta hongos en esas tuberías porque son tan grandes que a veces no se les da ni el mantenimiento porque eso acarrea un factor económico extra para la empresa, ¿no? Entonces, lo más seguro y siempre es recomendable para el consumo del agua segura por parte del Ministerio de Salud Pública es realizar lo que es hervir el agua, ¿no? Hervir el agua, de que de por sí las aguas que ya vienen por tuberías se les coloca cloro, pero lo ideal sería que usted hierva su agua, que con esa agua hervida se puede consumir, puede hidratarse, con esa agua hervida usted puede lavar las frutas, los vegetales y no directamente con el agua de llave. Incluso a veces se lava el pollo, el hueso, ¿con qué agua? Con el agua de la llave. Vamos a limpiarlo con el agua de la llave. Y esa agua de la llave, como está directamente empotrada a lo que es la tierra que pasa por toda esa red de tuberías, ¿quién le da mantenimiento a esa red de tuberías? Nosotros no sabemos cómo está por dentro de tantos años que eso ha estado, estado vigente, ¿no? Entonces, si nos podemos observar, a veces existen ciertas
enfermedades gastrointestinales que dicen, pero si yo no comí nada inconoso, no comí nada dañado, pero ¿qué hizo? Se comió una frutita tan rica, ¿con qué agua la lavó? Con el agua de la llave, ¿no? Entonces también, claro está que los gobiernos de los países no van a tener para potabilizar todo el agua y que esté libre de bacterias, porque en sí nuestro medio es lleno de virus, bacterias, hongos y parásitos. Nosotros encima con el mismo calor ya están saliendo miles de bacterias, ¿no? Pero cuando estas se alteran, pues ahí es que producen ciertos tipos de patologías. En este caso, pues por el agua siempre es las gastrointestinales, ¿no? Las diarreas agudas, la parasitosis, sobre todo, ustedes pueden decir, no, pero la parasitosis siempre le da más a los niños, ¿no? O cuando usted se va a hacer un examen de rutina, dice, pero si yo no como dulce, no va a tener parásito, pero es que necesariamente no es que usted se esté comiendo una cantidad de dulce, porque en todo lo que ingerimos tiene parásitos, ¿no? Incluso hay unos tipos de parásitos que ya pertenecen a esta familia de los protozoos, que sobre todo se los encuentra en la lechuga, en las lechugas esa crespa. A veces uno ingiere las larvas y por dentro el protozoo anda como caragolcito por dentro de nuestro organismo viviendo feliz y contento. Y a veces nosotros nos alimentamos bien y salimos dentro de un examen hematológico que tenemos anemia, pero resulta que es por una parasitosis por protozoo, ¿no? Entonces, muy aparte de la parte gastrointestinal, pues tener estos parásitos que se adhieren a la mucosa intestinal, pues también producen anemias, ¿no? Producen otras complicaciones. Siguiendo con lo que son exposiciones a químicos, esto es una parte más letal porque este tipo de químicos, por lo general va a realizar alteraciones endócrinas. No necesariamente usted tiene que tener una mala alimentación para desarrollar un proceso endocrino, sino que también estar en contacto con procesos químicos, ¿no? Y cuando ya este químico es tan potente que va a nivel de genética, ¿qué puede producir? Pues la mutación de células cancerígenas, ¿no? Ya sabemos que un cáncer, de las 100 personas que tienen cáncer, más o menos el 5% se puede estar salvando después del tratamiento de las quimioterapias, ¿no? Y sobre todo porque depende del tipo de cáncer y de la letalidad. Hay unos que son muy progresivos que ya se los detectas en las etapas finales, ¿no? Y a veces no sabemos, decimos, no se tiene ni herencia genética, cómo desarrolló cáncer, pero resulta que a la vuelta de su casa hay algún tipo de fábrica donde todos los desechos van al río, donde desde usted desde pequeñito andaba en ese río bañándose y desde ahí pues ya la genética con el pasar de los años pues ya fue desarrollando lo que es la alteración en las mutaciones de las células cancerígenas, ¿no? El ruido ambiental. Es como cuando estamos en virtual. A mí me pasa mucho. Pasa la moto y créame que me da un estrés porque me desconcentra. Llega en la mañana, hasta los gallos, hasta el sonido de gallos es un ruido ambiental, porque uno está concentrado en algún tipo de actividad y esto produce estrés, produce trastorno del sueño. O aquí no le ha pasado que cerca de su casa hay un baile, su vecino hizo un baile, 3, 4 de la mañana, una bulla que usted no pudo dormir. Al siguiente día le tocó clase, está estresado y está irritado, ¿no? Esto es un estrés que claro está que es algo transitorio, pero también es un factor ambiental que de manera momentánea puede interferir. Pero si yo durante ese estrés no tuve la compostura, actué de manera involuntaria porque estaba tan estresado que no pude descansar, ese estrés o esas acciones que puedo realizar pueden repercutir negativamente en el resultado de lo que yo he estado haciendo, ¿no? Ejemplo, puede que ustedes vayan a las prácticas hospitalarias y vayan con sueño, con estrés porque no pudieron dormir, por último me dejaron tarea y va y no se concentra tanto y hace una mala praxis, ¿no? Se olvidó incluso hasta de cómo hacer la eliminación de desechos cortopunzantes y se hizo un pinchazo. Y para su mala suerte era un paciente con VIH positivo. Entonces, si se dan cuenta que a veces algo simple puede traer complicaciones a futuro, ¿no?
En este caso, pues me dice que tanto los factores ambientales tienen una interacción bidireccional con la salud humana, ¿no? Es decir, todo lo que se realiza a nivel del humano, a nivel de lo que es el factor ambiente o ecológico, pues van a repercutir. En este sentido, me indica que el ser humano también transforma el ambiente, es lo que veníamos diciendo, ¿no? Por la parte de la industrialización, porque en este sentido, la parte ecológica, los animales, los virus, las bacterias no son los que se encargan de realizar o de generar las empresas, ¿no? Sino quién las realiza, quién las construye, quién las promueve, quién las evoluciona, la parte de las personas, ¿no? El ser humano. La deforestación, ¿ustedes han visto algún animal o alguna otra planta deforestando a otra? No, ¿verdad? ¿Quiénes realizan este acto? Los humanos mismos, ¿no? Al inicio de lo que correspondía a la humanidad, pues era entendible porque querían protegerse de la lluvia, del sol, fue parte de la evolución humana, ¿no? Pero ahora, pues hay ciertas zonas protegidas, más que todo en siempre la parte de la selva o zonas que tienen algún tipo de récord Guinness son las que más protegen, pero dentro de las zonas urbanas no se las está protegiendo mucho, ¿no? Y es por eso que vemos siempre mayor cantidad de enfermedades respiratorias, más en la parte urbana que en la parte rural, ¿no? Muy aparte de este impacto, pues nosotros no podemos pensar de manera aislada o de ser un poco mezquinos en que solo nos va a nosotros a repercutir, ¿no? En nuestra calidad de vida, sino que también qué pasa con estos animales que viven en esta vegetación, ¿no? Se tiende a extinguir, se produce lo que es la pérdida de la biodiversidad y en ocasiones, pues, es donde luego se andan viendo avistamientos de ciertos animales salvajes en zonas urbanas, porque inicialmente era su hábitat, ¿no? Y a veces ellos lo único que quieren es recuperar el lugar donde estuvieron viviendo, el lugar donde estuvieron alimentándose, y pues el humano a todo tipo de animal que ve, enseguida lo que quiere hacer es cazar o querer hacer algún tipo de daño, pues y ahí es donde a veces vemos que los animales salvajes o no salvajes, pues hacen algún tipo de ataque a las personas, ¿no? Pero en sí, yendo a un estudio profundo, pues luego se dan cuenta de que en esa zona él no está ahí por gusto, no está aislado. Es porque durante algún tiempo, pues fue su hábitat, ¿no? Es como que si los papeles se intercambiaran y vinieran los animales y a nosotros nos sacaran de nuestro hábitat, ¿no? Nosotros quisiéramos luego recuperar esta parte. Y a pesar de que no solo a nosotros nos está perjudicando, pues al tener contacto con ciertos animales que recordemos no están vacunados, que por lo general pueden desarrollar rabia o cualquier otro tipo que nosotros no tenemos el acceso, no conocemos, pues ahí es donde también se ocurre la mayor vulnerabilidad a desarrollar zoonosis, ¿no? Y sobre todo en esas comunidades que animal que ven, animal que se comen, entonces eso también es otro factor vulnerable. Luego tenemos la parte de la urbanización desordenada, el hacinamiento, enfermedades infecciosas, ¿no? En llegan puntos de, bueno, aquí aún no se ve dentro de Ecuador, pero dudo que sea porque aquí no es que evolucionamos tanto a nivel de economía y de población. Pero en otros países, pues sí se ha visto que entre mayor hacinamiento, pues hay mayores enfermedades infecciosas. Cuando hay brotes de algún tipo de epidemia, son en aquellas zonas en donde más se proliferan, ¿no? Y como están tan desordenadas, tan hacinadas, pues por ende vamos a ver un edificio encima de otro, y a veces el restaurante encima de ese edificio, encima de ese edificio hay un hospital, hay una tienda, no se tiene un buen adecuado manejo de desechos y toda esa contaminación se junta. Si de por sí la contaminación aislada impacta en la vida negativamente, ahora imagínense todo en un solo sector, ¿no? En un sector donde podemos observar en la imagen que más de referencia veo edificios, casas, y donde hay un árbol. Si hay un árbol, ha de haber es un árbol que se compra en los comisariatos y sintético, ¿no? De adornito como para que digan tengo un área verde, pero que no son sintéticos, no tienen nada natural y por ende pues no vamos a poder purificar nuestro aire o hacer beneficio. O muy aparte, para purificar el aire, pues no se puede hacer ni siquiera un huerto ahí porque toda esa capa de oxígeno está bloqueando
por la cantidad de la sobrepoblación, la cantidad del mismo calor corporal y por ende, pues si no se produce, no se realiza un huerto ahí, realizarlo va a llevar como un gran reto porque la persona va a estar todos los días que ver que regarlo, que ver que no hay algún tipo de contaminación, porque puede que al lado justo tenga yo un vecino que haga algún tipo de arte con pinturas tóxicas y todas estas partículas me van a mi huerto y yo tanto que invertí en mi huerto, pues y se terminó muriendo. El cambio climático, aquí es el aumento de enfermedades vectoriales, sobre todo ese mosquito que yo creo que aquí en Manaví sí que abunda ese mosquito. Y no se termina, yo no sé dónde salen tantos moscos, ¿no? Y es por eso que cuando ustedes escuchan ya al inicio del invierno y cuando termina el invierno, pues sobre todo el Ministerio de Salud Pública comienzan con la batización, comienzan a haber mayores casos de dengue, siempre va a ser en un cambio climático, es decir, en el cambio de estación cuando ya comienza el invierno, cuando ya termina, porque estos cambios bruscos es el ambiente ideal para este mosquito. Esas enfermedades vectoriales que me puede traer Zika, me puede traer dengue, chikungunya, me pueden traer hasta malaria, ¿no? Y un sinnúmero de enfermedades que nosotros aún ni conocemos y a veces pensamos que son otras, pero que de manera todo lo que es vectorial se maneja de la misma forma, dando lo que es el sustento a la enfermedad, porque esto tiene que pasar su periodo de incubación de aproximadamente 15 días, lo que corresponde al manejo de la fiebre, el manejo de la mialgia, de la astralgia. Entonces, lo que tienen la mayoría de enfermedades vectoriales en coincidencia son las sintomatologías, ¿no? Luego tenemos que todo esto de lo que hemos estado viendo genera un ciclo de retroalimentación negativa. Es decir, recopilando, el ser humano toma decisiones que a veces no son buenas para el ambiente, por ende, pues contribuye a un deterioro, ¿no? Este deterioro, pues, ¿qué hace en la salud de las otras personas? Comienza a afectarla y pues a partir de ese efecto comienza una mayor vulnerabilidad. Es donde siempre a veces en ocasiones vamos a ver que los hospitales están colapsados. Hubo un tiempo que se colapsaron por dengue. Luego se colapsaron por el Zika, luego se colapsaron por el COVID. Hay veces que se colapsan por las enfermedades diarreicas, ¿no? Enfermedades agudas. Entonces, dependiendo también de dónde se encuentre la persona, a qué tipo de impacto está expuesto, pues también va a tener mucho que ver la letalidad. Y si esa persona pues está inmunodeprimida a nivel de su sistema inmunológico, pues por ende va a tener mayor tipo de sintomatologías potentes. Entonces, este enfoque ecológico de la salud vamos a encontrar aquí. Esto es una triada ecológica, ¿no? Esta triada ecológica va a pertenecer tres factores. La primera, pues el huésped. Esto yo recuerdo que yo se lo socialicé el primer día que en el ser humano interviene mucho lo que es la edad, la genética y el estilo de vida, porque depende de su inmunidad, ¿no? El agente, que es el factor que causa la enfermedad, estos pueden ser biológicos como virus, bacterias, hongos, protozoos, los químicos ya que vienen de las partes de la fábrica y también hacia nivel físico que ya es algo con el que usted puede estar en contacto a nivel dermis. En este sentido, pues tenemos el ambiente, que es donde ambos, tanto el huésped como el agente, viven en el ambiente, en el ecosistema, donde aquí pues las condiciones externas, las condiciones que a veces son alteraciones, no siempre le vamos a echar la culpa al ser humano por lo que pasa en el ambiente. A veces sí hay ciertas alteraciones a nivel de ecología por el mismo impacto ambiental, por la destrucción de la capa de ozono, que entra la luz directa del sol un poco más rápido. Por ende, pues va a haber ciertas bacterias o ciertos virus que van a mutar y pues de esta forma también va a tener ese impacto negativo, ¿no? El hombre tiene la mayor parte de responsabilidad, pero a veces de una u otra manera la naturaleza es tan impredecible que produce algún tipo de alteración. Bueno, entonces este modelo
que veamos aquí esta tríada ecológica del huésped, del agente, del ambiente que impacta en la salud, pues nos va a permitir comprender los fenómenos, en principal los brotes epidemiológicos, ¿no? Que es la aparición de enfermedades en un grupo de personas vinculadas a condiciones ambientales comunes. Ahí es lo que yo les decía del hantavirus. ¿Dónde inició? Se supone que inició dentro de ese crucero. Ahí estamos viendo al grupo de personas en la misma condición ambiental. A partir de aquello, pues, inicialmente puede que se hayan contaminado en otro lado, quizás en poblaciones poco endémicas donde hay casos, pero se están controlando y no hacen tremendo brote. Pero al momento que esta persona llega a un solo espacio, a una sola comunidad, le vamos a llamar ese crucero, esa persona comienza a hacer un brote epidemiológico, porque al estar el resto de personas a mi alrededor, por ende, la cepa es la que se pasa de un humano a otro, pues permite que esto se vaya propagando, propagando y propagando, ¿no? Tenemos las enfermedades emergentes, que son enfermedades que aparecen o aumentan debido al ambiente, los agentes o la interacción entre ellos, ¿no? Estas enfermedades emergentes son las que siempre están, pero ya aumentan dependiendo de la época del año. Ahí podemos, ¿a quién puedo? Al COVID, porque inicialmente ahora, incluso por eso, en lo que es el esquema de vacunación, ya usted no solo tiene que vacunarse de influenza todos los años, sino que también de COVID. Pasó a ser una vacuna principalmente para las poblaciones vulnerables, para los niños que no están inmunizados y para los adultos mayores, ¿no? Pero asimismo inició la vacuna de la influenza, primero para las comunidades vulnerables hasta que se delimitó que tienen que todos los años la población vacunarse para evitar contagiarse, ¿no? Porque son enfermedades emergentes, enfermedades que ya han aparecido, pero que tienden a mutar. Y cuando ya mutan es otra cepa, por el general ya es otra enfermedad, del mismo grupo, pero otra enfermedad. Los problemas de salud pública ligados al entorno, pues esto tiene que ver mucho con los estilos de vida de las personas, la eliminación de los desechos industriales, de los desechos biológicos, del alcantarillado, ¿no? Y los estilos de vida que tienen esas personas en cuanto al manejo o al acceso de este tipo de factores que se encuentran dentro de la naturaleza, sobre todo el agua potable, que es el líquido más vital para nosotros. Dentro de las principales enfermedades emergentes, pues tenemos la zoonosis, que en este caso son las enfermedades que se encuentran transmitidas de animales a humanos. Las principales es la rabia. La rabia no solo la va a encontrar en el perro y en el gato, la rabia la va a encontrar también en el murciélago. Ellos no son los únicos que tienen COVID, también son portadores de la rabia. En lo que corresponde a las ardillas, a los roedores son uno de los principales animales que pueden portar el virus de la rabia, ¿no? Al ébola, al COVID-19, ¿no? Aquí el pobrecito, este murciélago se le atribuyen dos patologías, la rabia y el COVID-19. En lo que corresponde a las enfermedades transmitidas por vectores, pues aquí tenemos otra vez a los roedores, ya sabemos el caso más reciente. Tenemos a las garrapatas, que ellos producen la enfermedad de Lyme. Y recordemos que las garrapatas, ¿quién los tiene? ¿No? Los animales domésticos, las vacas también tienen garrapata. En ocasiones a veces no se tiene un adecuado aseo de los animales que mantenemos dentro de casa. Se los puede bañar, pero ellos tienden a que si andan sobre todo por las partes de la calle donde andan otros animalitos que no son cuidados, pues se le prenden estos animalitos. Y estos animalitos a veces cuando ya el animal doméstico se va están acostumbrados a que suben a las camas, a los muebles, o el simple sencillo hecho de que va pasando a los lados, ya la garrapata va quedando ahí. Usted se va a bañar, cuando menos le pica, y que resulta que tiene una garrapata ahí, ¿no? Entonces, no es que todas las garrapatas nos pueden transmitir la enfermedad de Lyme, pero hay unas que sí están contagiadas. Entonces, y la enfermedad de Lyme no es que es una patología que ya la va a curar así sencillamente, es una patología que se encuentra con un rango de letalidad, comienza a ser un fallo multiorgánico y pues por lo general estas personas no tienen una cura en su totalidad, sino que un soporte, ¿no?
Tenemos lo que es la malaria, el dengue, que ese dengue, creo que a nivel de Ecuador es con el que más vivimos con el dengue. El dengue es una población más aquí en nuestro país. Las alergias y los asmas, pues eso ya tiene que ver mucho con la exposición a los contaminantes del ambiente. A veces pueden ser generados por el hombre y a veces también son de manera natural. Personas que desarrollan alergias al polen, que no pueden estar cerca de una flor porque ya comienzan con procesos alérgicos, ¿no? Pero eso ya son casos externos, pero igual forman parte de este tipo de enfermedades. Y la intoxicación por químicos, pues que en eso ya sabemos que muy aparte de generar cáncer, pueden, si nosotros estamos muy cerca de algún químico, podemos tener algún tipo de quemaduras de grado 1, 2, 3 hasta 4, dependiendo de qué tipo de exposición hayamos tenido, ¿no? En lo que corresponde pues a nuestro rol dentro de la salud pública y cómo nosotros vamos a prevenir estas enfermedades ambientales, pues principalmente tenemos la vigilancia y el monitoreo, ¿no? Aquí es donde viene la parte de la vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, donde ven sobre todo los indicadores de la salud. ¿Cómo van a verificar estos indicadores de la salud? Por la mayoría de casos que llegan al primer nivel de atención, de casos sobre todo de enfermedades respiratorias, de enfermedades por vectores, que se hace lo que es una tasa de morbilidad, de mortalidad, y estos son indicadores de salud, ¿no? A partir de esos indicadores de salud, se hace un estudio, una evaluación de que por qué hay muchos brotes en este entorno, en esta comunidad, y pues luego se realizan lo que son intervenciones, ¿no? Una vez que ya se realiza este monitoreo, pues se va evaluando el riesgo que tiene la población a hacer una proliferación. En este caso, pues a nivel internacional, démosles aún con el hantavirus, que es el caso clínico que está de moda. Tenemos que la Organización Mundial de la Salud hacer un virus letal, una parte epidemiológica grave. En este sentido, la parte del Ministerio de Salud del país donde se encuentra aquel crucero fue el que dio la alerta epidemiológica a la OMS, ¿no? La OMS, ¿qué es lo que estaba haciendo? Como para ya entender en su mayor totalidad con este ejemplo, ¿no? Primero ellos hicieron una vigilancia y un monitoreo, por ende los tienen a la deriva y no los dejan bajar, porque están viendo, evaluando ese riesgo, cómo se están contaminando entre ellos mismos, cuánto más o menos el periodo en que ellos se contagian, el periodo de incubación, el riesgo que tiene sacar a todas esas personas del crucero y el riesgo que todas las personas que están sanas están corriendo, ¿no? A partir de ello, se hace lo que es la intervención. ¿Qué intervenciones se está realizando inicialmente? Están sacando a las personas que ya están con un cuadro clínico más grave y les están dando un soporte vital avanzado, porque ya para básico ya ellos ya no están, salen con un soporte vital avanzado y las intervenciones que se está haciendo es un sesgo epidemiológico. Están identificando a nivel del resto del mundo dónde están nuevos casos y los están como puntualizando, como verificando si estos casos tienen algún tipo de dirección o tienen algún tipo de relación con las personas que están dentro de ese mismo crucero, ¿no? Lo mismo pasa en poblaciones pequeñas. Por lo general, cuando hay algún brote de varicela, que es lo más común que haya, en ciertas zonas, a veces por temporadas, hay este tipo de brotes. Se hace una vigilancia epidemiológica para ver por qué está este brote, quizás por algún tipo de población de pediátricos que no han accedido a la vacuna. Por ende, pues la varicela, pues un virus que anda también por ahí en ciertos ecosistemas, porque no solo es para los humanos, también los animales pueden tener varicela, ¿no? Sobre todo la parte de las gallinas pueden generar varicela y a pesar de que son propias otra cepa de ellas, puede que también ellas estén contagiadas con la cepa que a los humanos les va a venir a infectar o transmitir la enfermedad, ¿no? Entonces se hace una vigilancia de por qué en esa comunidad está habiendo muchos casos de varicela, se evalúa el riesgo de propagación para los otros niños sanos y a partir de aquello pues ya hacen intervenciones. Las intervenciones es un cerco epidemiológico, aíslan esa población del resto de poblaciones para evitar la propagación del mismo virus y pues por ende pues ya
pasado el cuadro clínico, pues se comienza con lo que es la vacunación segura, ¿no? En este caso son dos tipos de ejemplos y a partir de esos ejemplos podemos ver muchos casos más, como nuevos virus, por ejemplo, también con los que es el dengue. Les hace en cierta población hay un cuadro muy grave, ejemplo, de dengue con signos de alarma, de dengue grave. Por ende, pues ya el Ministerio de Salud Pública verifica que porque en esa zona hay más casos que en otras zonas que están dentro de la misma ciudad. A veces el factor viven cerca de ríos o algún tipo de fábrica abandonadas con miles de llantas, miles de aguas estancadas y pues ahí a partir de ello pues ya empieza lo que es el problema. Hacen la evaluación del riesgo para verificar si el resto de población también puede estar desarrollando dengue en los días posteriores, pues y también se hace el cerco epidemiológico, pero más porque como no es transmisión de persona a persona, sino por el mismo vector, lo que se hace aquí como intervención es la fumigación, la eliminación de criaderos y también pues el soporte de salud a todas esas personas que están con signos de dengue, ¿no? Recordemos que también el tener dengue no es que yo me dio dengue y estoy exento a alguna complicación, porque se puede producir un dengue hemorrágico con signos de alarma y pues por ende usted puede fallecer por un simple dengue, por un simple mosquito, ¿no? Dentro de la atención primaria, nosotros como enfermería, que somos los principales portadores de la promoción y la prevención de la salud, pues a partir de la educación a la comunidad es como nosotros vamos a contribuir a disminuir, no erradicar, porque no vamos a erradicar ningún tipo de patología que ya existe, sino a disminuir que el resto de la población se pueda estar contagiando, ¿no? Dentro de esta promoción de salud, ¿qué vamos a hacer? Fomentar estilos de vida saludable, educación sanitaria y participación comunitaria. Participación comunitaria porque usted puede llegar a darle 5 clases de cómo eliminar criaderos y cómo hacer un buen manejo del agua. Pero si usted no los incluye dentro de su planificación, que ellos mismos colaboren a la limpieza de los patios, colaboren de manera conjunta, haga demostraciones en cómo puede tener un acceso a agua segura, cómo hervirla, si se puede colocar gotitas de cloro como para tener una mayor distribución y consumo de agua. Si usted no lo incluye, le va a entrar por un lado y le va a salir por el otro lado del oído a esta población. Entonces, por eso se incluye mucho la participación comunitaria por medio de talleres, por medio de foros y demostraciones, ¿no? En la prevención de enfermedades, la vacunación, recordemos que hay muchas enfermedades transmitibles por virus, por bacterias, a nivel sobre todo de lo que es los primeros años de vida. En los niños menores de 2 años son los mayores propensos. La población adulta también se puede contaminar con los virus que previenen las vacunas, con estas enfermedades inmunoprevenibles. Pero a diferencia pues de que los niños le da con mayor letalidad, con mayor potencia en los síntomas que una persona adulta, ¿no? El control de factores de riesgo, cualquier tipo de factor de riesgo al que esté expuesto la persona, y detección temprana de enfermedades. ¿Cómo se hace la detección temprana de enfermedades? En las visitas comunitarias que dentro del Ministerio de Salud Pública, en toda institución de primer nivel, pues se realiza con el equipo de salud, que es un TAPS, una enfermera, un médico general y una obstetriz, ¿no? Sobre todo porque en estas comunidades, pues también podemos observar mujeres embarazadas. El cuidado directo a lo que es la atención en salud, pues esto ya tiene que ver con la atención integral que nosotros brindamos desde nuestros cuidados de enfermería con un enfoque humanizado e individual, porque todas las patologías no van a impactar de la misma forma al resto de la población, ¿no? Esto siempre tiene que ser continua porque no es que ya llegó el paciente y les controlé lo que fue la presión, le di la educación y ahí quedó, ¿no? Si ya este paciente se está haciendo atender y es hipertenso y yo veo que tiene un factor de riesgo en desarrollar enfermedades cardiovasculares porque no tiene una adecuada adherencia al tratamiento, pues por ende en él yo tengo que hacer un plan de prevención de la salud, ¿no? De manera conjunta, multidisciplinaria, con visitas comunitarias, con incluirlo a capacitaciones que se den o charlas educativas dentro del centro de salud. Yo asegurarme que él mes a mes tenga sus pastillas antihipertensivas, siempre y cuando
el centro de salud tenga en el stock de la medicación, ¿no? Y en el caso de que no la tenga, pues como personal de salud, ¿yo qué puedo hacer? Realizar una solicitud a otro centro de salud más cercano que me pueda proveer o prestar mediante un oficio, porque cuando es en este sentido se prestan y luego cuando llega al stock a su farmacia le devuelve, ¿no? Pero siempre este tipo de préstamo, de evolución, tiene que realizarse con un oficio. Nunca se haga de manera verbal, siempre con un oficio donde usted vaya firmando, solicitando el requerimiento. Puede ser de la vacuna o puede ser del medicamento necesario para mantener la salud del paciente. Y pues el otro centro de salud, el director, tiene que firmar el que le está prestando, ¿no? Porque cuando ya el ministerio le envía su stock de farmacia, lo que usted va a hacer es la devolución con el mismo archivo físico con firma y sello. Porque si usted presta de manera hablada, solo si de manera verbal, pues después no va a tener cómo cerciorar que solo prestó una medicación o una vacuna y le van a cobrar más. Y su stock de farmacia se va a descuadrar. Tenemos los entornos seguros. En esto pues vamos a ver mejorar las condiciones sanitarias, ambientales y sociales para proteger la salud, pues ya esto tiene que ver mucho con la educación que se da en la promoción y la prevención de la salud, ¿no? Y en cuanto a la docencia e investigación, pues sí es muy importante en este sentido porque cómo nosotros sabemos cómo se va a abordar ciertas patologías a nivel comunitario, investigando, ¿no? Puede que no necesariamente yo esté haciendo un proyecto de investigación para conocer, sino que la investigación tiene que ver mucho en cómo yo estoy autodicándome entre estas nuevas patologías, entre quizás las patologías que ya están existentes, en estudios que realizaron otras personas en otra comunidad con el mismo problema que yo tengo en el mío y cómo esto mejoró luego de su intervención, ¿no? En la docencia, pues en esta parte tiene que ver mucho, sobre todo no solo llegar y formar a nuevos estudiantes, dándole esas pautas, esa dirección, sino que también desde la docencia se puede realizar lo que es la investigación, ¿no? Investigación sobre todo a nivel de lo que son los proyectos de vinculación. Eso es una parte de investigación porque están viendo la problemática de una población y a partir de ella, pues ya luego en otra fase hacen las intervenciones. Y en las otras fases lo que se hace es una evaluación a ver si esta investigación con sus intervenciones dieron un resultado fructífero, si cambió la perspectiva de la comunidad o cambió el sentido del riesgo que tenía a padecer algún tipo de o desarrollar algún tipo de patologías o algún tipo de determinante negativo en la salud, ¿no? Aquí les tengo dos ejemplos. En este caso, a tipo de caso clínico, donde se expone cómo el factor del entorno va a afectar en la calidad de vida de la población, ¿no? Es como para ya reforzar todo lo explicado. Tenemos aquí el caso número 1 de una enfermedad respiratoria en adulto mayor, un EPOC. En este caso, pues, don José se llama el paciente de 72 años, pase la moto. Vive de hace más de 30 años en una vivienda cercana a una vía principal con alto tráfico vehicular, dice. La zona presenta niveles constantes de contaminación y por material particulado debido a buses y camionetas, ¿no? Él tiene una contaminación cerca de su casa por los buses y camionetas porque hay como una zona transitada de mucho tráfico vehicular, ¿no? Su casa tiene ventilación limitada, es decir, una casa cerrada, por lo general se puede apreciar que es una casa urbana y pasa la mayor parte del día en el interior. Entonces, puede decir, pero pasa en el interior, no pasa en la calle, pues cómo se va a contaminar porque está cerrada, no está ventilada, pues y todo se queda dentro del interior de la casa. Tiene antecedentes de tabaquismo, por último, don José, 25 años consumiendo, aunque ya está suspendido, ¿no? Y a pesar de eso, pues hace 5 años le diagnosticaron lo que fue EPOC. Con ese EPOC, fue producto, que el EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fue producto del consumo durante 25 años del tabaco. Y pues a partir también de donde vivía, pues más contaminación, pues desarrolló lo que fue un EPOC, ¿no?
En las últimas semanas ha presentado aumento progresivo de disnea, tos productiva, expectoración espesa y fatiga al realizar actividades básicas como caminar dentro de su hogar, ¿no? Refiere que los síntomas empeoran en horas pico de tráfico, entonces ahí ya estamos notando que está relacionado directamente el humo excesivo de este tráfico con la salud de don José, que ya de por sí tenía una enfermedad base respiratoria, ¿no? En este caso, pues analizando lo que es el caso, tenemos un factor ambiental que es directamente la contaminación del aire por el bus, los gases que emite los buses, el factor humano que corresponde a su calidad de vida, a su autocuidado, donde no tuvo una limitante en el consumo del tabaco, pues por ende durante 25 años lo estuvo consumiendo. El factor social, ¿cuál es? Que él vive en una zona urbana contaminada, donde él no tenía ningún tipo de ventilación. Y como resultado en su salud, todo este ecosistema que generó una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Que a pesar de que él puede estar en tratamiento, como sigue viviendo dentro del mismo ambiente, pues por ende ese EPOC no se va a mantener por más tratamiento que tenga, sino que incluso va a complicarse, ¿no? Desde el enfoque de enfermería, nosotros cómo vamos a hacer la promoción de la salud, porque independientemente el EPOX lo diagnostica es un médico, ¿no? Nosotros lo que podemos determinar, identificar son los signos y síntomas y pues el cuidado que se le da cuando está dentro de la estancia hospitalaria. Pero dentro de la estancia de primer nivel, que es lo que más nos direcciona a nosotros, porque estamos estudiando lo que es la ecología y la salud, pues como promoción lo primero que se va a realizar es la educación sobre reducción de exposición, ¿no? ¿Cómo va a reducir esto? El uso de mascarillas al salir de casa. También se puede fomentar dentro del hogar, sobre todo en las horas pico. Ventilación adecuada en horarios de menor contaminación, es decir, cuando ya sabe que por lo general las horas pico son en la mañana cuando las personas van a su trabajo, al mediodía que salen a almorzar y en la tarde cuando salen ya de su jornada laboral, ¿no? Durante esos tiempos, durante esa intermitencia que no hay mucho tráfico, pues lo ideal sería que abra las ventanas para que toda esa contaminación que se encuentra encerrada pues tienda a dispersarse un poco, ¿no? El otro enfoque que nosotros vamos a abordar es el seguimiento del tratamiento farmacológico, la adherencia al tratamiento, a pesar de que igual él va por la situación donde está viviendo, por este factor ambiental, va a empeorar un poco, pero es necesario que igual tenga una adherencia al tratamiento porque si no lo sigue, pues va a degenerar su salud mucho más rápido, ¿no? La promoción de autocuidado respiratorio, técnicas de respiración y control de la disnea para evitar estar con tos constante y por ende, pues al momento que tiene disnea y un cuadro crónico de tos, pues va a intensificar el dolor a nivel de precordial. La actividad física ligera según tolerancia para mantener sobre todo el cuerpo activo, hemodinámicamente estable y pues evitar que su sistema inmunológico disminuya. La hidratación adecuada y una alimentación balanceada, ¿no? Recordemos que es un adulto mayor y pues él debe de tener una adecuada alimentación, una adecuada hidratación, mantenerse autónomo, activo para evitar dependencia nuevamente. Identificación de factores ambientales modificables en el hogar, modificables, perdón. El primero es evitar el humo de tabaco. Uy, que esos carros ahorita se ponen inciensos y productos químicos, es decir, quizás dentro del hogar si alguien más fuma, evitar que fume cuando esté el adulto mayor cerca. Limpieza de polvos y hongos, hacer una limpieza diaria, porque sabemos que el polvo está en todos lados. El polvo, usted pasa ahí donde está el dedo, va a haber polvo. ¿Por qué? Porque el aire mismo trae partículas de polvo, ¿no? Pero si yo no limpio, si aquí la casa de don José se mantiene sucia, el polvo va a contribuir a empeorar el EPOC y con ese humo, pues peor. Tenemos la limpieza, mejorar ventilación en espacios interiores, que tiene que ver igual con lo que es reducir la exposición, ¿no? Y aquí pues tenemos el último ejemplo de un caso, como para sí es el último.
para que entender mucho más de cómo el ambiente nos va a ir, nos puede impactar, ¿no? Puede desarrollar ciertas patologías. En este caso nos vamos a la comunidad rural, donde se da el caso de una enfermedad diarreica, ¿no? Me dicen que en la comunidad rural varios niños, son varios, no solo uno, son varios menores de 6 años acuden al centro de salud con cuadros recurrentes de diarrea, además de dolor abdominal y una deshidratación leve a moderada. Entre ellos se encuentra el caso de María de 5 años que presenta 3 episodios en el último mes. Es decir, esa diarrea no es desde momento, sino que ya es el tercer episodio de diarrea en el último mes. Quiere decir que no ha sido 3 días, sino que por 3 ocasiones diferentes ella ha presentado este cuadro clínico, ¿no? La familia obtiene el agua de un pozo sin tratamiento previo, que es algo que nosotros podemos ver en la normalidad, y no cuenta con sistema de alcantarillado. Quiere decir que por los alrededores donde ya se produce la que es deposición, pues puede estar por ahí alguna fuga absorbiendo, se cae directamente al pozo que está lleno de protozoos, de bacterias y de hongos, ¿no? La eliminación de la excreta se realiza en letrinas improvisadas, ¿no? Hay que ver si la letrina no tiene una fuga al pozo. Cercanas de fuente al agua. Los hábitos de higiene son limitados, especialmente el lavado de manos antes de preparar alimentos, porque quizás no se le ha dado una buena educación a esta comunidad de la importancia de qué es lavar los alimentos y lavarse las manos al prepararlos, ¿no? Aquí usted luego puede llegar con una promoción de la salud con trípticos, con videos. Ahorita como la mayoría de personas tienen teléfono, usted le puede enviar hasta un video donde ella concientice el lavado de manos, un video donde salgan un poco de bacterias de virus y al momento de que cocina, cómo se dispersan, ¿no? En la valoración, la niña presenta signos de deshidratación leve, obvio era de esperarse por su tercer episodio en el mismo mes, bajo peso para su edad, ahí estamos viendo un tipo de desnutrición y antecedentes de infecciones intestinales frecuentes, ¿no? Vamos a analizar este caso. ¿Cuáles son todos esos factores ecológicos y el impacto de la salud, ¿no? Que es la temática de hoy. El factor ambiental, ¿cuál fue? El consumo de agua contaminada por microorganismos. ¿Cuál fue ese factor social? Inicialmente que ellos no tienen saneamiento básico, condiciones de pobreza, escasa educación sanitaria, ¿no? El factor biológico, podemos ver que está expuesto a gérmenes, sobre todo parásitos y bacterias, que tienen que ver mucho porque el agua no está tratada, no se lava las manos la señora al momento de preparar alimentos o alimentarse. Tenemos un pozo séptico cerca del pozo de agua, por ende son 3 factores pues donde se va a desarrollar una enfermedad parasitológica o bacteriológica. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que tanto María como muchos niños más en esa comunidad, pues terminaron con una enfermedad gastrointestinal. Muy aparte, también tienen riesgo de desnutrición, ¿no? Y sobre todo si me dice que ya está bajo peso por su edad, ya es una desnutrición crónica porque nos están alimentando también. Sobre todo si es una comunidad rural, bajos niveles de pobreza, pues no se tiene la adecuada alimentación. Vuelvo y repito, a veces para tener una alimentación balanceada no se necesita tener dinero, tener grandes cantidades de dinero y comprar en los supermercados, sino que aprender a incorporar los alimentos, las frutas y las verduras que son muy económicas y se las puede encontrar dentro de la misma comunidad rural, pues cómo prepararlas, las porciones se tiende siempre en las comunidades rurales al jefe del hogar, al señor, al gordo que usted ve con un chimborazo de arroz, con unas buenas presas, y cuando observa a su alrededor ve a una niña, a un niño que está en crecimiento, que necesita todo este tipo de proteínas, de minerales, con el huesito, con el pescuezo, con la alita, donde eso realmente no es un alimento para ella. Ya el señor ya creció, ya está mucho de peso, ¿no? Pero lastimosamente es lo que en ciertas culturas rurales se tiende a que se le da la mejor porción al padre de familia y a la niña porque es pequeñito le dan un huesito, ¿no? Que a veces no depende de las cantidades, sino de la calidad del alimento que se le está brindando. ¿Cómo vamos a hacer el enfoque de enfermería en este caso? ¿Cómo nosotros vamos a dar la promoción de la salud?
La primera vamos a educar sobre cómo hervir el agua, tratar el agua antes de consumirla, ¿no? Hervir el agua durante al menos 5 minutos, que yo vea que esté hirviendo, que esté en ebullición. Usar cloro o purificadores cuando no se puede hervir, en el caso de que se le acabe el gas y tenga muchas ganas, mucha sed de tomar agua. Guardar el agua en recipientes limpios y tapados. ¿Por qué tapados? Porque qué vale de que hayan hervido el agua, le hayan puesto cloro, si lo dejan ahí al ambiente y cuando menos como 3, 4, 5 moscas ahí nadando muertas, ¿no? Entonces aquí ya hay otro problema de saneamiento. En este sentido, también vamos a ver la promoción del lavado de manos, no solo para la señora que se encarga la pobrecita de cocinar todos los días, sino también para las personas que se van a alimentar. Después de ir al baño, antes de alimentarse, después de hacer cualquier tipo de actividad y antes de alimentarse, el lavado de manos, ¿no? Antes de preparar alimentos, antes de comer, después de ir al baño, después de cambiar pañales en aquellas madres que tienen bebés, ¿no? Como tercer enfoque tenemos orientación sobre manejo higiénico de alimentos, es decir, lavar las frutas y verduras con agua segura, que es lo que yo les indicaba, a veces se lava las verduras y la fruta con el agua de la llave misma y eso no es un agua segura. Cocer bien los alimentos, porque los alimentos, a pesar de que son naturales, pues también tienen sus propias bacterias, bacterias que no son dañinas, pero si se altera la flora bacteriológica, por ende, al momento de llegar a nuestro organismo, inactiva nuestra flora intestinal y va a haber ese desequilibrio, ¿no? Cubrir los alimentos para evitar contaminación, sobre todo estas molestosas mosquitas, perdón, que ellos son portadores de todo tipo de enfermedad gastrointestinal, de la malaria, de las diarreas, de parasitosis. Estas mosquitas ya se colocan y con medio que se colocó pusieron miles de millones de huevecillos, ¿no? Entonces, mantenerlas cubiertas, las frutas, las verduras en un lugar seguro donde no se nos dañen, es algo que nosotros debemos orientar sobre el manejo higiénico, porque puede que hayan estado unas 20 moscas ahí y quizás se olvidó la mamá de lavarlas otra vez con agua segura, con agua hervida, incluso hasta con agua con cloro para evitar que todas estas bacterias sigan ahí y llegó el niño a la escuela y no sabía, llegó con hambre y se la comió. Imagínense toda la cantidad de huevecillos de estas larvas que se está ingiriendo, ¿no? Intervención comunitaria, la participación en programas de saneamiento básico, como la promoción y construcción y uso adecuado de letrinas. Esto ya la construcción tiene que ver mucho con los líderes comunitarios en cómo ellos soliciten a la parte cantonal que se les gestione el uso y la construcción, sobre todo de letrinas, de alcantarillado, proteger las fuentes de agua, participar en programas de educación sanitaria comunitaria, ¿no? Cuando ya se llega a dar las charlas educativas, que toda la comunidad esté ahí porque beneficia a toda la comunidad, porque donde uno no hace adecuadamente la promoción o no adhiere a este tipo de educación para la salud, pues por ende, con un niño que otra vez desarrolla una de estos tipos de enfermedades diarreicas, por ende, pues el otro, al estar en contaminación con los mismos agentes de ese niño, pues va a producir este tipo de enfermedad, ¿no? Y bueno, chicos, eso ha sido todo en cuanto a la clase de hoy. ¿Alguna preguntita en cuanto al tema? No. ¿Qué aprendieron hoy? Que tienen que las frutas lavarlas con agua segura. Preguntas, preguntas. No hay preguntas. Seguro. Bueno, yo me traumé. Y ya no han visto parasitología, ya han visto parasitología, me imagino, a estas alturas de la vida. Con parasitología todo el mundo sale traumado. ¿Cuántos salieron después de ver parasitología que cogen el bus con el gel alcohol y ponían en todos lados así para no coger las bacterias del, del entorno? Bueno, a ver. No tanto eso, Alicia. Mire, justo me pasó este fin de semana. Llevé a mi hija a la playa y el día lunes, no, miento, el mismo día venimos y después ya la vi con unas ronchitas. ¿Y qué me dijeron? Me dijeron que supuestamente había cogido una escoriasis en la playa y por eso tenía ronchas ya en el cuerpo.
Ya, pues y por toda la contaminación que tienen. Ahora imagínense que la playa, las ríos son tan, pero tan grandes que aún así se tienden a tener ciertos tipos de infección. Imagínense en las piscinas. La Imagínense cara, cuánta Aarón, aquí es cloro, Aarón. Claro, imagínense las piscinas. Por eso a la mayoría de personas, sobre todo a las mujeres que son como un poco más sensibles en ciertas partes, cuando ingresan a las piscinas salen con infección de vías urinarias. ¿Por qué? Porque cuando usted ingresa a la piscina está dejando sus células muertas, sus parásitos, sus virus, sus bacterias, sus hongos, todo ahí. Ahora imagínese que usted no sabe si esa persona tiene una ITS, la que se puso ahí. Yo les digo porque son cosas que pasan. Claro que de la probabilidad, el 0,01%, la persona más salada es la que sale así. Ay, Dios, salen traumados, ¿no? Si yo diera parasitología, Dios mío, los traumara más. Como creo fue el año pasado, sí, yo estaba preparando clases de parasitología y justo mi hija se pone ahí a ver qué estaba haciendo. Y salió traumadísima, salió porque sobre todo estaba viendo estos protozoos y a ella le gustaba comer bastante lechuga. Y cuando vio el protozoo como en la parte intestinal se movía como caracol, ella ni más comió lechuga. Así mismo los va a sacar traumados. Ay, bueno, a ver chicos, entonces lo que le iba a decir es que vieron los ejemplos que les puse, yo ya voy a subir esa asignación, así les voy a enviar a hacer unos casos clínicos individuales para que usted me indique qué tipo de promoción de salud puede realizar y que identifique, dentro del mismo caso va a estar, usted lo que me va a categorizar. Y la promoción de salud, pues ya eso ya tiene que ver mucho con su enfoque, sobre todo la parte investigativa, porque yo sé que para que ustedes me hagan una buena promoción van a tener que ir a investigar qué puedo hacer en este caso, ¿no? Entonces, esa será la asignación, es individual. Y en lo que corresponde a la investigación ya grupal, ya les estaré subiendo la que es que para nosotros realizar luego ese proyecto. ¿Listo? ¿Preguntitas? ¿No hay preguntitas? Una preguntita, seguro. Yo había puesto la planificación, creo que hasta como las 4, son 4:23. Ya, pues chiquitos, entonces, así quedamos. Yo ya les voy a realizar la asignación, más o menos a eso de las 5:30, chicos. Déjenme ir a almorzar a estas alturas de la vida, porque antes de ingresar con ustedes estaba dando enfermería del niño y adolescente. Entonces, como que, termino hoy es con la boca seca. Ya, pues chicos, entonces nos vemos. Vayan, laven las frutas con agua segura, no se metan al mar, ni al río, ni peor a las piscinas. Pónganse repelentes, boten todos esos animales, esos roedores que puedan tener cerca de su casa. Recuerden el hantavirus. No me baño. Tiene que bañarse porque todo el sudor también tiene microorganismos. Nosotros estamos hechos de virus, de bacterias, solo que hay unas que no son patógenas y otras que sí. Bueno, entonces ya los dejo porque si no los sigo traumando. Que tengan bonita tarde, bonito fin de semana. No se vayan a la playa. Chao, Alicia. Chao, chao. Hasta luego, que pasen bien.